Y nuestro tema que tenemos hoy en día es veamos las cosas que no se ven. Y el ministerio público de Cristo ya ha terminado aquí. Él ha dicho ya sus últimas palabras al público en general, a los líderes judíos, a las personas reunidas. Ahora él ya está en el aposento alto con sus discípulos, donde él inauguraría la cena del Señor y enseñaría a su pueblo, a sus discípulos. Y los capítulos 13, 14 y 15 y 16 y 17 por completo se dedican a las instrucciones que él da a sus discípulos, porque su ministerio público ya se terminó. Y después iría a su sufrimiento y muerte en la cruz del Calvario después de ser traicionado. Y todo eso sería cumplido en unas cuantas horas. El día después de estos enunciados, él estaría sufriendo y muriendo en la cruz del Calvario. Él claro que sabía todo eso. Sus discípulos no lo sabían. A pesar de que se les había explicado una y otra vez, se les había advertido, y ahora todo el vocabulario de este capítulo indica que eso ya estaba a punto de suceder. Voy a ir a donde no me pueden seguir. Voy a ser levantado de la tierra, etc. Y él les estaba preparando para la primera cena del Señor, donde hablaría al respecto de su cuerpo quebrantado y su sangre derramada. Y aún así, los discípulos no lo entendían por completo. No entendían lo que estaba pasando. Todavía tenían la esperanza de que, primero que nada, él sería un liberador político, terrenal, que liberaría a la nación de los romanos. De alguna forma, a través de su poder, reuniendo un ejército tal vez, o a través de algún medio desconocido, él les libraría. Todavía no entendían, todavía no comprendían que él de forma voluntaria iría a la cruz del Calvario para poder cumplir la profecía de Isaías capítulo 53, que fue escrita 700 años antes, que decía que él moriría una muerte redentora para poder pagar por los pecados de todos los que serían salvos y redimidos. Bueno, pues él les estaba preparando para todo ello. Muy pronto lo entenderían. Muy pronto entenderían. Completamente comprenderían lo que Él les había dicho, lo que Cristo les había enseñado, aquello para lo cual Él los había preparado. Y antes de la cena del Señor, antes de esa cena inaugural, Judas todavía estaba allí. Él ya tenía que irse. Él tenía que irse, de hecho, antes de que la Santa Cena per se comenzase. Y el Señor dice las palabras que tenemos aquí en el capítulo 13. El Evangelio de Juan es notable, es maravilloso. Juan no menciona la cena del Señor. No lo menciona porque Mateo, Marcos y Lucas ya han narrado esto. Los lectores tienen familiaridad con la inauguración de la cena del Señor. Juan entonces nos dice lo que los otros evangelios no nos han dicho. Habla mucho al respecto de la información que Cristo le dio solo a sus discípulos. Se enfoca en ello. Probablemente es la característica primordial del Evangelio de Juan, estos capítulos vitales. Pero como ya lo dije antes, cada discurso, cada secuencia de versículos está ordenada de tal forma, está estructurado de tal forma y organizado de tal forma que podríamos leer estos versículos, la segunda parte del capítulo 13, y tal vez pensaríamos que hay simplemente hechos uno tras otro, y la narrativa avanza casi de versículo en versículo, un versículo tras otro a características diferentes. Pero si lo miramos bien, pues no es así, porque cada cosa que se menciona nos informa un poco más de lo que se ha dicho antes y prepara el camino para lo que viene después. Es casi como
Bueno, es que la literatura humana no funciona así. Y es casi como si el apóstol Juan se hubiera sentado durante horas, incluso durante días, para perfeccionar este medio capítulo, para poder tener el arreglo de las cosas, el orden de las cosas de forma perfecta. Tiene una cronología, tiene un orden ascendiente de eventos y hechos que se narran aquí. De forma perfecta se narra, de modo que se hace un todo. Y claro que él no se sentó a planear todo esto, claro que no. Él era un testigo ocular, él se acordaba de todo esto, pero él fue guiado por el Espíritu Santo, fue inspirado por Dios. No hay ninguna otra forma en que esta narrativa pudiera ser tan perfecta. Miremos entonces, como dice aquí, antes de la inauguración de la Cena del Señor, aquí Cristo les dice 7 cosas, cosas que estaban ocultas de ellos, cosas que ellos no habían discernido. Les dice 7 cosas. Y después en el capítulo siguiente explica cada una de estas cosas. Así que aquí tenemos las 7 cosas, es lo que vamos a ver y está antes de la inauguración de la Cena del Señor. Y tengo que apurarme. Versículo 18. Punto número 1. El siguiente. Al respecto de Judas. Pero yo no quiero que mi encabezado sea este, al respecto de Judas. No. Quisiera más bien señalar algo un poco diferente. El Señor escudriña el corazón. No hablo de todos vosotros. Les había dicho a Cristo que ya estaban limpios. Yo sé a quienes he escogido, pero más hay uno que no está limpio. Uno de los discípulos sería el que sería el traidor. Mas para que se cumpla la escritura, y hay una cita que viene del Salmo 41, versículo 9, un salmo de David, en el cual él dice, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. David tuvo una experiencia, de hecho más de una, tuvo esa experiencia de que alguien cercano a él le traicionara. Y la experiencia de David, que está allí implícita en el Salmo 41, también es predictivo de lo que pase, de lo que atravesaría Cristo, porque acuérdense que David es un tipo de Cristo. Y uno de los eventos relacionados con el Calvario sería su traición. ¿Quién? Un discípulo le traicionaría. Y la escritura nos explica esto también. ¿Y por qué Cristo necesitaba ser traicionado? ¿Alguna vez te has preguntado al respecto de ello? ¿Por qué necesitaba un traidor? Él era una figura pública. Fácilmente lo podían reconocer. Los escribas y los fariseos, sus enemigos, sabían muy bien quién era él. Entonces tengo que explicar esto brevemente porque de repente sí se hace esta pregunta. Necesitaba un traidor por la siguiente razón. Porque los líderes judíos nunca habían tenido éxito en atraparle en público. De alguna forma, porque su tiempo no había llegado. Tal vez eso, y de hecho es que no lo habían entendido eso. No era el tiempo todavía no era el tiempo todavía en el plan de Cristo, en el plan de Dios de que eso sucediera. Sin embargo, lo habían intentado atrapar y estos líderes de los fariseos tomaron la ley en sus propias manos y trataron de tomarle, arrestarle y apedrearle. Eso lo intentaron más de una vez, claro, por lo menos 4 veces. Algunas personas piensan que eso pasó incluso 6 o 7 veces, a partir de la evidencia que tenemos en los 4 evangelios. Y nunca tuvieron éxito en ello. Simplemente caminaba en medio de ellos y se iba entre las multitudes y no podían tocarle. Y sabían eso. Decían, no podemos atraparle en la multitud. Se dijeron ellos a sí mismos. De alguna forma, Él siempre se nos escapa. Y la verdad es que tenemos miedo a las multitudes, porque le defienden, están a su favor. Y bien podría ser que provocáramos una revuelta. Y entonces suponemos que ellos decidieron hacer un arresto público. Y para lograr esto necesitaban saber a dónde se había ido. Ellos no lo sabían, porque ya era oscuro, estaba fuera de la ciudad, estaba en el Monte de los Olivos. ¿Dónde se había metido? ¿A dónde se había ido? ¿A dónde había llevado a los discípulos? Y si le arrestaban,
en la oscuridad, pues ¿cómo sabrían exactamente quién era a quien tenían que arrestar? Tenía que hacerse algo de forma rápida, con una gran fuerza, y no subestimaban el poder extraño que rodeaba a Cristo, y querrían saber exactamente quién era el fugitivo y aprenderle rápidamente, y por eso necesitaban un traidor, alguien que pudiera decirles dónde estaría, alguien que pudiera caminar hasta él e identificarle, y tenían terror ante la reacción de las multitudes. Y si tú quieres, desde su punto de vista, se la jugaron con esta idea. Una vez que lo hubieran atrapado, entonces su halo de misterio se perdería, su aura de misterio se perdería cuando las multitudes se dieran cuenta que no era un gran predicador u orador o sanador de personas, sino alguien que ya había sido arrestado, golpeado, atado, alguien que no tenía esperanza ninguna. Entonces tal vez su devoción para él se desaparecería. Y eso es lo que ellos esperaban que pasase. Y lamento enfocarme tanto en tiempo en esto. Pero esta es la razón por la cual era importante que hubiera un traidor. Y claro que Cristo permitiría que todo eso sucediera. Sin embargo, ellos no lo sabían. No sabían que el tiempo llegaría. No había ninguna necesidad desde ese punto de vista de que hubiera un traidor, pero sin embargo tenía que haber uno. En el versículo 18, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Si un día tienen tiempo, por favor, vean el Salmo 41, versículo 9, y se darán cuenta de que la cita no está completa. Cristo deja de lado algunas palabras que no aplicaban en su caso. Mi amigo cercano, en quien yo confiaba, dice el salmista. El que comía pan conmigo ha levantado su calcañar contra mí, mi amigo cercano, en quien yo confiaba. Y Cristo deja de lado esa parte de la cita, porque él conocía el corazón de Judas en todo momento. Y él permitió que eso sucediera. Él nunca confió verdaderamente en él. Los otros discípulos sí. Él era un hipócrita, Judas era un hipócrita. Por completo engañó a los otros discípulos que habían vivido con él durante 3 años. Nunca se hubieran dado cuenta que él no era uno de ellos, que no compartía sus objetivos, que más bien deseaba algo para él, un alto cargo en la administración del Mesías político. Y ahora Cristo ha aclarado estas cosas y Judas ha entendido y él dijo, seré levantado, seré crucificado. A través de estas manos romanas moriré. Y Judas ya estaba con gran ira diciendo, no hay nada aquí para mí, y tener resentimiento de haber servido a Cristo durante 3 años. Y entonces él dijo, bueno, voy a obtener la ganancia que pueda a partir de él. Y entonces tuvo gran rencor y resentimiento y odio. Y todo eso surgió allí. Y él engañó a los otros discípulos hasta el final. Y Cristo estaba mostrando estas cosas y Judas tenía un gran afán de venganza. Y entonces versículo 19, desde ahora os lo digo antes que suceda para que cuando suceda creáis que yo soy. Y él sabía esto en todo momento, él lo esperaba. Se lo dirían ellos unos a otros, dirían, él esperaba estas cosas. Y el versículo 20 nos lleva a algo diferente. Su noble cargo, su cargo noble. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Él hablaría un momento al respecto del noble cargo de los apóstoles, y de hecho el cargo de todos los cristianos después de ellos. La vida eterna sería impartida, claro, Dios haría eso, el Espíritu lo haría, pero
es importante notar que eso sería hecho a través de la instrumentalidad de los apóstoles. No que ellos dieran esa vida eterna, sino que ellos predicarían y persuadirían a las personas a que se volvieran a Cristo. Serían instrumentos en las manos de Dios en ese proceso. Vosotros sois, dice Cristo, vosotros sois mis representantes. Quien quiera que os escuchare y recibiere vuestras palabras, esa es vuestra importancia, pues cualquiera que haga eso me encontrará, y aquel que me envió. Las personas serían introducidas a su Dios, reconciliadas con su Dios, y le conocerían y caminarían con él y serán bendecidas por él a través de vosotros y vuestras palabras. Y ellos no entendían eso antes. Y esto es aquello para lo cual Cristo los había preparado durante 3 años en el seminario, si tú quieres. Y aún así pensaban ellos que era un Mesías político. Y ahora estaban siendo introducidos a algo que Cristo explicaría mucho más después. Dice, no, vosotros sois mis mensajeros. Yo soy el Hijo de Dios. Y a través de vuestras palabras, por las cuales me representaréis, las personas tendrán reconciliación con Dios. Y se explica de tal forma que es claro que muchos les rechazarían, pero también muchos les aceptarían. Así que el segundo punto que no se veía, pero él comienza a revelárselos en estas palabras, es su cargo, su oficio noble. Es algo sumamente glorioso. ¿Qué cosa más maravillosa se nos podría llamar a hacer que introducir a las personas al cielo y a la vida eterna? Cualquiera que sea tu trabajo, tu profesión, tu obra, como padres, como jefes, como empleados, cualquier cosa que hagas en la vida, pues no hay nada más grande que el oficio, que el cargo que tenemos como representantes de Cristo. Este es el cargo noble, el que representemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces esto se introdució en el versículo 20. Y después hay un tercer punto aquí que no se ve, pero que se les introduce. Versículo 21. Y aquí se habla de cuán grande es la hipocresía. Ahora otra vez nos enfocamos en Judas. Habiendo dicho Jesús esto, versículo 21, se conmovió en espíritu. ¿Por qué tendría que conmoverse en su espíritu al haber dicho las palabras del versículo 20? Y nosotros podemos saber por qué. Él sabía que más tardaría en decirle a los discípulos esto: vosotros sois mis representantes, vosotros introduciréis personas a Dios y al cielo. Y ese es un gran cargo, una gran comisión. Y de modo que a medida que su mente se enfocó una vez en Judas, él se atribuló bastante en pensar que Judas también fue entrenado para ello. Judas, a él se le ofreció, si no les molesta que yo lo explique así, también se le ofreció este lugar altísimo, esta posición alta en la vida y en la sociedad de ser un representante de Cristo. Judas vio los milagros de cerca, vio miles de milagros. Judas escuchó cada palabra que Cristo había dicho. Y hay algo muy malvado, muy profundamente malvado en el corazón de Judas, porque nada le importaba. Él no quiso entender nada. Él no fue conmovido por nada. Lo único que él quería era tener su afán de venganza, su resentimiento, su desamor. Versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, al hablar al respecto del noble cargo que ellos tendrían, se conmovió en espíritu al mirar a Judas y declaró, testificó y dijo: de cierto os digo. Estas palabras importantes, porque las cosas que él dice o lo que iba a decir son cosas terribles. Dice: de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Y si pudiéramos hacer justicia al griego, diríamos este tú o vosotros
con énfasis. De cierto os digo, versículo 21, que uno de vosotros, ahí es el énfasis, uno de vosotros, vosotros que han recibido tanto amor y tanta luz y tanta amabilidad y un cargo tan alto y que han visto tantas cosas maravillosas, uno de vosotros, vosotros entre todos los seres humanos, vosotros me ha de entregar. Aquí vemos cuán grande es la hipocresía. Versículo 22. Bueno, 22 en un momento. Vemos cuán grande es la hipocresía. Es una cosa terrible la hipocresía. Queridos amigos, Satanás intenta crear hipocresía en todo corazón de todo creyente. ¿Qué triunfo de Satanás sería si un verdadero creyente, tal vez fue fácil con Judas, porque él nunca fue salvo, él nunca fue un verdadero creyente, él era falso desde el principio? Pero en lo que respecta a los verdaderos cristianos, que Satanás plantea hipocresía es un gran triunfo de Satanás. Si alguien se hace chismoso, alguien tiene chismes maliciosos, alguien de entre la familia del pueblo de Dios, eso es una hipocresía en la que ellos tienen que participar, al fingir que oran, al fingir que cantan las alabanzas de Dios y al fingir que tienen amor por otros, cuando más bien la hipocresía está en su corazón. No se trata solo al respecto de los chismes, ese no es el único pecado, sino también tenemos que ver la hipocresía. Hay que temer a la hipocresía, queridos amigos. ¿Y qué hay al respecto de la reincidencia, la rebeldía espiritual? Por ejemplo, cuando no estamos haciendo nuestro devocional, cuando no estamos orando, cuando no estamos adorando a Dios, cuando nos quedamos en casa mirando algún programa de televisión carnal en vez de dar alabanza a Dios. ¿Qué tal si hay algo de reincidencia en nosotros, si el corazón se enfría y los pensamientos por completo se centran en nosotros, pero tal vez sí venimos al culto de la mañana, cantamos las alabanzas, oramos, hablamos con otros creyentes, pero no les decimos a ellos lo que está pasando en nuestro corazón, pero en el presente estamos con reincidencia, y no es solamente eso, sino la hipocresía. Hay que temer hipocresía, porque crece y se apodera de nosotros y nos derrota, si tú quieres, y nos hace peores. Y aquí estamos viendo justamente la profundidad, la grandeza de la hipocresía aquí en Judas. Tantas tinieblas, tanta ignorancia.